Agradecer a la Secretaria General de Objetivos de Políticas de Inclusión y Previsión Social, pues a Milagros Paniagua que nos acompañe y que reserve pues este momento para nosotros, para la gente de COCENFE, a responsable del área de COGAMI de COCENFE Galicia, Ana María Rubio, y también a nuestro secretario y compañero de ejecutiva, pues a Valentín Solá, ¿no? Además, pues también dar la bienvenida a todas las personas que estáis conectados de forma telemática a esta jornada, en la que vamos a profundizar sobre el ingreso mínimo vital, una prestación que evidentemente pues tiene que ser de gran utilidad también para las personas con discapacidad, como no puede ser de otra manera, y sobre todo pues para las familias más vulnerables que tienen también pues en su entorno a personas con discapacidad. El ingreso mínimo vital está dirigido a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia y cuando se encuentren pues, en una situación de vulnerabilidad por carecer pues, de los recursos económicos suficientes, en definitiva, para tener la cobertura de las necesidades básicas. Se configura como el derecho subjetivo a una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica en los términos pues, que definen en el decreto ley. A través de este instrumento se persigue pues, garantizar una mejora de oportunidades reales de inclusión tanto social como laboral para las personas beneficiarias. A día de hoy, muchas familias con personas con discapacidad se encuentran en esta situación de vulnerabilidad y, de hecho, casi 2,5 millones de personas con discapacidad se encuentran en riesgo de pobreza y de exclusión social. Esta mayor vulnerabilidad con que partimos en nuestro grupo social, pues lo está empeorando todavía la pandemia. Lo estamos comprobando, pues las organizaciones en primera línea, porque nuestros servicios, sobre todo, pues el de empleo, está viviendo pues una situación desbordante debido al elevado número de personas que requirieron y que requieren de nuestro apoyo, a las personas que no conseguían un empleo antes de que llegase el COVID-19 y ahora se han sumado otras personas que han perdido pues un trabajo y que evidentemente pues también vieron reducidos sus ingresos. Es imprescindible evitar que las personas con discapacidad se vean abocadas a estas situaciones de pobreza extrema y para ello pues, es necesario poner en marcha nuevas medidas que reduzcan nuestra discriminación en el mercado laboral. Pero también pues, asegurar la obtención de ingresos, que es lo que pretende el ingreso mínimo vital. Desde COCENFE creemos que esta nueva prestación puede suponer una mejora en la renta disponible de las personas con discapacidad y sus familias, algo que teniendo en cuenta pues, nuestra situación de desventaja puede ser muy importante para mejorar nuestra inclusión social. Disponer de recursos económicos es esencial para que las personas con discapacidad podamos hacer frente pues, a multitud de barreras con las que nos dificultan disfrutar de una vida autónoma y normalizada y tener pues garantizados nuestros derechos y nuestras libertades como cualquiera otra persona. Sin embargo, esta prestación se enfrenta pues desde nuestro punto de vista ahora a varios retos. El principal consiste en que las comunidades autónomas no eliminen o disminuyan de sus presupuestos destinados a la inclusión social y garantía de rentas las cantidades recibidas por este concepto para que así la ampliación de dinero disponible sirva para ampliar la cobertura de estos grupos familiares. Otra preocupación con respecto a esta prestación es que en la normativa de acceso actual se deniega el acceso a las personas que se encuentran residiendo en centros residenciales, viviendas tuteladas o otras soluciones residenciales. Esto, desde nuestro punto de vista, pues supone también un hándicap porque muchas personas con discapacidad se encuentran en esta situación a día de hoy. Por otro lado,
Tampoco se especifica en la normativa la compatibilidad con otras prestaciones asociadas a la discapacidad, lo cual pues también genera incertidumbre en nuestro grupo social, y tanto COCENFE como el movimiento asociativo tenemos pues que estar pendientes y muy activos para realizar pues las acciones de incidencia política para la mejora de la tramitación parlamentaria, del desarrollo reglamentario, las leyes de acople que se realicen en las comunidades autónomas y para que no se detraigan fondos existentes en estas para la inclusión social y la garantía de rentas de las familias vulnerables. Para ello, pues seguiremos ofreciendo una interlocución, como siempre lo decimos, continua con las administraciones públicas para que tengan en cuenta las necesidades específicamente de nuestro grupo social, y una vez que esté todo aprobado, las entidades de COCENFE como servicio esencial y como siempre hemos hecho, estaremos al lado de las personas con discapacidad para informarlas, para apoyarlas a la hora de acceder a esta nueva prestación, una labor que será necesaria debido a la existencia pues también de la brecha digital. Y no me quiero olvidar aquí sobre todo de las personas que viven en el medio rural, que todavía tienen muchas más dificultades en este sentido. La complejidad de los requisitos de acceso y la creciente situación de la pobreza también pues está afectando a nuestro grupo social. Hay conectadas pues más de 200 personas que se inscribieron a la jornada y que están conectadas en este momento. Es evidente pues la importancia que tiene pues la prestación para las personas con discapacidad física y orgánica, y por ello pues quiero agradeceros a todas y a todos pues que os habéis conectado a la jornada para promover el acceso a los recursos para nuestro grupo social. Desde COCENFE esperamos que este taller formativo os proporcione herramientas para la incidencia política en el desarrollo y despliegue de esta prestación, que adquiráis una serie de conocimientos para informar y asesorar y acompañar a las personas a las que representamos, a las personas con discapacidad física y orgánica. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Anxo. Y ahora, a continuación, sin mayor pérdida de tiempo, para recuperar esos minutitos de retraso en el inicio, le damos la palabra a Milagros Paniagua, secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social. Milagros, cuando quieras. Pues, en primer lugar, muy buenos días a todos. Quiero agradecer a Anxo y a todo el equipo de COCENFE esta invitación. La verdad es que yo creo que es un momento en el que creo que debemos estar todos contentos de que haya podido salir este ingreso mínimo vital y en particular creo que es una buena noticia que podamos celebrar jornadas formativas como la que se está desarrollando esta mañana y de ahí mi felicitación, porque creo que es muy interesante que una vez que tenemos este ingreso mínimo vital en marcha surjan estos espacios de debate y de escuchar a colectivos como el vuestro representando a las personas con discapacidad. Creo que es especialmente interesante. Por eso mi felicitación. Espero que sea lo más útil posible. El objetivo es, por mi parte, ponerme a vuestra disposición para contaros en qué consiste las características generales de este ingreso mínimo vital, que ya está en marcha y en el que sin duda vamos a tener que seguir trabajando, y a partir de ahí, bueno, pues que se puedan generar esas preguntas, esas cuestiones, esas inquietudes que ya trasladaba Anxo en su presentación inicial, ¿no? Bueno, en cuanto a situar qué es el ingreso mínimo vital, yo creo que es una política que aparece porque hay un diagnóstico bien compartido y en el que yo creo que estamos todos de acuerdo, donde partimos de un sistema de prestaciones y de impuestos en nuestro país que es mejorable en cuanto a la consecución de objetivos en reducción de la pobreza y en mejora de la redistribución de la renta, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto de partida es conocido, es aceptado por todos. Cuando el ingreso mínimo vital aparece, en España se configura la red de protección de últimos ingresos, ¿no? Esas prestaciones de ingresos mínimos, pues al final se configura como un mapa de prestaciones muy heterogéneo
y dispar por parte de las comunidades autónomas, ¿no? Donde hay programas muy variados. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que precisamente esta estructura que no está terminada de cerrar o no estaba terminada de cerrar no tiene el suficiente potencial de reducción de la pobreza y en particular de la pobreza extrema, ¿no? Es cierto también que cuando aparece el ingreso mínimo vital estamos en una situación excepcional, ya habéis aludido a ella también en la presentación, y es la situación que ha generado el COVID, ¿no? El problema con el que nos encontramos en la pandemia, donde vemos que mucha gente se puede quedar atrás, y es ahí cuando se nos vuelve a encender, ¿no?, la luz de aquí hace falta más que nunca tener esta red cerrada, porque de haber estado cerrada probablemente la situación que nos hemos encontrado con la pandemia no habría sido tan dura como la que nos hemos encontrado, ¿no? Entonces, con este contexto, lo que aparece es el ingreso mínimo vital con unas características muy concretas, con unos objetivos muy concretos, como son el de conseguir la redistribución de la renta y la erradicación de la pobreza extrema, pero a la vez conseguir la inclusión de los beneficiarios de este ingreso mínimo vital. Inclusión que puede ser de muchos tipos, inclusión social, inclusión laboral, es decir, que nosotros identificamos el ingreso mínimo vital, por supuesto, como una prestación económica, una prestación no contributiva de la seguridad social, pero que al fin y al cabo sea no un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir esta inclusión, ¿no? Entonces, por un lado, voy a centrarme un poco en comentar qué características tiene esta prestación económica, para después ver cómo estamos trabajando o cómo ya se concibe en la propia norma determinados aspectos que están absolutamente vinculados con lo que va a ser después todos los aspectos relacionados con la inclusión, ¿no? Con respecto a lo que es la prestación no contributiva de la seguridad social, esta prestación económica, lo que tiene una serie de características que llegan a ser así, o las hemos diseñado así, para conseguir el objetivo que os comentaba, de esa reducción de la pobreza extrema, ¿no?, hasta el punto de la posible erradicación. Entonces, en cuanto a las características, lo que hemos hecho ha sido focalizar. Hemos focalizado en determinados, agrupando a las personas en hogares. Es decir, queríamos identificar, que no es sencillo, todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad. Y entonces hemos identificado vulnerabilidad a partir de la agrupación de las personas en hogares, desde el punto de vista administrativo, decimos desde unidades de convivencia, donde miramos cuál es la capacidad económica de estos hogares para saber si pueden ser beneficiarios o no del ingreso mínimo vital. ¿Cómo vamos a medir o cómo hemos medido esta capacidad económica? Hemos hecho un contraste de sus rentas, y luego haré alusión a qué rentas estamos considerando de estos hogares, y también hemos hecho un contraste del patrimonio que tiene esa unidad de convivencia. Entonces, todas aquellas personas que vivan en unidades de convivencia establecidas tal y como aparecen en la norma y que tengan una capacidad económica restringida en términos de renta y patrimonio, van a ser beneficiarias del ingreso mínimo vital. ¿Cómo hemos agrupado a los hogares? Hemos llegado a tener hasta 14 tipos de hogares distintos, empezando por el hogar más sencillo, que es el que está constituido por una sola persona, y a partir de ahí hemos ido generando hogares teniendo en cuenta el número de miembros, pero sí que hemos querido dar especial importancia a los niños en esta constitución de los hogares, porque en otros programas de comunidades autónomas, otros programas que existen ya en países de nuestro entorno, el peso que se le da a los niños dentro del hogar no es el mismo que se le da a los adultos, y sin embargo para nosotros es especialmente importante que los niños tengan ese mismo peso dentro del hogar. Y de esta manera, a partir de los hogares más sencillos, que son aquellos constituidos por una sola persona, hemos ido aumentando en función del número de miembros, tanto niños como adultos, con especial atención a los hogares monoparentales. Y de esta forma configuramos 14 tipologías de hogar, y vamos desde el hogar de una persona hasta hogares que llegan pues, a 4 adultos y un niño, ¿no? Los hogares que podríamos decir que son los más grandes. A partir de ahí empezamos a hacer valoración de su capacidad económica y empezamos a ver cuál es la valoración económica en función de su renta. Pero claro, tenemos que ver esa renta con respecto a qué. Y vamos a ver que para cada uno de esos hogares, para cada tipología, vamos a establecer una renta garantizada, ¿no?
y empezamos con la renta garantizada para el hogar unipersonal. Y esa renta garantizada la hemos establecido en 461,57 euros, 462. ¿Y por qué hemos establecido esa renta garantizada para un hogar unipersonal en 462? Porque es la misma cuantía que recibe una persona mayor de 65 años al cobrar una pensión no contributiva de jubilación repartida en 12 meses. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que cuando diseñamos el ingreso mínimo vital, la prestación tiene que ser absolutamente coherente con el resto de prestaciones no contributivas que ya conviven en el sistema. La idea es que podamos tener en el medio plazo una prestación que cubra todas estas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, a la hora de diseñar cuantías, tenemos y conocemos bien cuáles son esas cuantías en otras prestaciones con las que va a convivir el ingreso mínimo vital. Bien, pues si empezamos con esta renta garantizada de 462 euros para los hogares de una sola persona, a partir de ahí empezamos a incrementar la renta garantizada en función del hogar. Cuantas más personas, cuantos más miembros tiene el hogar, pues efectivamente esta renta garantizada es superior. ¿Cuál es la cifra máxima que estamos garantizando? Estamos garantizando como mínimo 462 y como máximo 1.015 euros al mes. Estos 1.015 euros al mes se garantizan para los hogares más grandes, pues por combinación, por ejemplo, de 3 adultos y 2 niños, de 4 adultos y un niño, 2 adultos y 3 niños o más. Es decir, los hogares más grandes van a tener rentas garantizadas superiores y nos movemos en un rango de rentas garantizadas mensuales entre 462 y 1.015 euros en función de la estructura del hogar. Ahora bien, ¿cómo sabemos si en cuestión de rentas un hogar tiene derecho a recibir el ingreso mínimo vital? Bueno, pues calculamos cuál es su renta, la renta de esa unidad de convivencia, de ese hogar, y vemos si está por debajo o no de la renta que estamos garantizando para cada uno de los tipos de hogar. Si esa renta, la que tiene ese hogar, está por debajo de la que estamos garantizando, el ingreso mínimo vital es la cuantía diferencia entre las dos, lo que le estamos garantizando menos lo que tiene como punto de partida. Luego aquí ya tenemos una característica muy concreta de esta prestación con respecto a otro tipo de prestaciones que se establecen en nuestro sistema de prestaciones e impuestos en la parte, digamos, no contributiva, y es que la prestación no tiene la misma cuantía para todos los hogares, depende del punto de partida, es decir, de cuál es la renta de ese hogar. Con lo cual, el ingreso mínimo vital es la diferencia entre lo que garantizamos y el punto de partida del hogar. Pero es que además consideramos que si queremos conseguir ese objetivo de reducción de la pobreza extrema y ser más redistributivos, necesitamos aplicar también un contraste de patrimonio. ¿Cómo hemos establecido el contraste de patrimonio? Igual que en el contraste de las rentas ponemos un límite a partir del cual ya no se puede ser beneficiario del ingreso mínimo vital, con respecto a la parte del patrimonio hacemos lo mismo. Identificamos cuál es ese límite de patrimonio para un hogar unipersonal y ese límite va aumentando en función del tamaño del hogar, la tipología de hogar. Ese límite para los hogares unipersonales está en 3 veces la renta que estamos garantizando al mes, pero de manera anual. Estamos aproximadamente, creo que son unos 16.000 euros anuales. Por debajo de esa cuantía, en 16.000 euros anuales, un hogar unipersonal podría ser beneficiario del ingreso mínimo vital si cumple también el requisito de renta, por encima ya no lo podría cumplir, ¿no? Entonces, si os fijáis, lo que hemos hecho ha sido maximizar el efecto de reducción en la pobreza extrema y capacidad redistributiva, focalizando la vulnerabilidad a partir de la clasificación en hogares y teniendo en cuenta la capacidad económica. Es así como hemos llegado a la vulnerabilidad. Como podéis imaginaros, pues no es sencillo definir quién es vulnerable, ¿no? Porque son varias las dimensiones que influyen en que una persona, el hogar donde vive, se encuentre en situación de vulnerabilidad. Os voy a dar algunas cifras agregadas para que os hagáis una idea de cómo hemos llegado a presentar el ingreso mínimo vital con las características que aparecen en el Real Decreto Ley y con unas estimaciones ex ante muy profundas gracias al acceso a la información que hemos tenido. Y luego comentaré un poco cuál ha sido esa información y la importancia que va a tener en todo el desarrollo y posible modificación de la política, ¿no? Cuando nosotros hacemos esta propuesta,
el análisis nos lleva a saber que vamos a tener aproximadamente 850.000 hogares beneficiarios del ingreso mínimo vital en todo el territorio, lo que supone 2,3 millones de personas. Esto tiene un coste de 3.000 millones de euros anuales y es importante saber que cuando estamos estableciendo rentas garantizadas, la renta garantizada no es lo mismo que el ingreso mínimo vital. Ya puse el ejemplo hogar por hogar, ¿no?, de cómo se constituye el ingreso mínimo vital. Pensemos que anualmente estamos garantizando en media a todos los hogares unos 10.000 euros para todos los hogares en media. En función del hogar serían menos o más dependiendo del número de miembros, pero lo que estamos pagando anualmente en media por el ingreso mínimo vital son 3.800 euros, ¿no? Después os quería dar otras cifras que tengo por aquí, que seguro que ya las habéis visto, seguramente, y es en cuanto al colectivo, digamos, a quién estamos llegando. Yo os he dado algunas cifras, ¿no? El colectivo global, los 850.000 hogares beneficiarios, 2,3 millones de personas, pero, por ejemplo, algunos aspectos importantes que comenté al principio que tuvimos en cuenta, como era el hecho de que existieran niños en el hogar, que se ha tenido en cuenta en el diseño. Lógicamente, al ver el efecto que esto tiene entre los hogares beneficiarios, el 50% de los hogares beneficiarios de esta prestación tienen hijos en el hogar, con lo cual ya vemos en los resultados el efecto, ¿no?, de haber diseñado así la medida. Otro aspecto que creo que es muy importante es el efecto en términos de género, porque pensemos que las mujeres están presentes en más de la mitad de los hogares perceptores, en el 54% aproximadamente. Y luego hay muchos hogares monoparentales beneficiarios de esta medida. Si pensamos en el peso que tienen los hogares monoparentales en toda la población, que es aproximadamente el 80%, en los beneficiarios del ingreso mínimo vital, estamos aproximadamente en el 90%. Luego también tiene un efecto de género muy positivo. Y en cuanto a los efectos que hemos podido valorar ex ante de algo que perseguíamos, que era la reducción de la pobreza extrema y la mejora de la redistribución, pues os puedo decir que en cuanto a la reducción de la pobreza extrema por tipo de hogar, aquellos hogares monoparentales ven esta reducción aproximadamente casi el 90%. Y en el caso de hogares que tienen niños a cargo, no monoparentales, otro tipo de hogares, estamos aproximadamente en el 80%. Luego, estos primeros análisis que hemos hecho antes de implementar la medida apuntan ya a conseguir el objetivo que nos planteábamos en el diseño inicial. Claro, esto ahora, que luego comentaré un poco la puesta en marcha de la medida y cómo nosotros mismos vamos a ser muy críticos con cómo se está desarrollando la puesta en práctica, esto nos lleva a tener que hacer un seguimiento continuo, precisamente porque si hemos podido acceder a tal cantidad de información que nos ha permitido tener el diseño que tenemos, lo que vamos a hacer ahora es controlar cómo se están produciendo estas entradas en el sistema y si efectivamente las personas que inicialmente pensábamos cubrir las estamos cubriendo. Forma parte de nuestra forma de concebir el diseño y la ejecución de las políticas públicas, muy orientado al resultado que teníamos en mente al principio y, por lo tanto, requiere de un seguimiento continuo. Pero antes de pasar a la otra parte, digamos, a lo que os comentaba antes de lo que tiene que ver con la inclusión y salir un poco de lo que es el diseño de la prestación monetaria en sí, hay otro aspecto que para nosotros es fundamental y tiene que ver con no desincentivar el empleo y no perpetuar lo que tiene que ver con la trampa de la pobreza. Y lo sabemos por diseños de estas medidas. Vosotros que habéis seguido este tipo de programas seguro que lo conocéis también. Hay que intentar que, bueno, primero hacemos compatible esta prestación con recibir salario. Lo que ocurre es que lo que queremos corregir es el hecho de que un euro extra por salario signifique un euro que se deja de recibir por la parte del ingreso mínimo vital. Y entonces, en este sentido, y como habéis podido ver en el Real Decreto Ley, vamos a dejar para el desarrollo reglamentario, pero en el que ya estamos trabajando profundamente, un incentivo al empleo que precisamente corrija ese posible desincentivo que podría tener una medida con las características como el ingreso mínimo vital. Pero sin duda, a la vez que estamos apostando por el desarrollo de este incentivo que consideramos absolutamente necesario, no nos podemos olvidar
de que nuestro mercado laboral al final tiene un colectivo que es absolutamente intermitente en ese mercado laboral. O sea, sabemos que el salario mínimo interprofesional está en 950 euros al mes, 14 pagas, es decir, mensuales en 12 pagas estamos por encima de los 1.100 euros, ¿no? Pero lo cierto es que hay un colectivo de personas con una temporalidad y una intermitencia en el mercado laboral que hacen que estas personas acaben con ingresos mensuales por debajo de una cuantía mínima, ¿no? de esa renta garantizada que nosotros hemos querido garantizar con el ingreso mínimo vital. Entonces, bueno, por concluir un poco, estas son las características principales de lo que para nosotros es la medida económica. Fundamentalmente tendríamos también, como os podéis imaginar, inicialmente esta restricción fiscal de hasta dónde podíamos llegar en términos de coste fiscal, y sabiendo que un poco los recursos que teníamos, hemos intentado focalizar en la vulnerabilidad definida, como os decía, para llegar a conseguir esos objetivos de reducción de la pobreza extrema hasta el punto de la posible erradicación y mejora en la redistribución de la renta. Pero el ingreso mínimo vital es una política en sí misma, no solamente una prestación económica. Y lo que queremos es que sirva de, digamos, que sea no un fin en sí mismo, sino sea un medio para conseguir esa inclusión. Y aquí, vosotros lo conocéis bien seguro, los programas de rentas mínimas de las comunidades autónomas han ligado tradicionalmente la percepción de esta prestación con lo que es participar en un itinerario de inclusión de distintos tipos, inclusión social, inclusión laboral, también en función un poco del punto de partida de la persona que estaba percibiendo esa ayuda, ¿no? Y entonces aquí se abre todo un marco de gobernanza que creo que es todo un reto para todas las administraciones, todos los actores que trabajáis para la inclusión, porque lleváis mucho tiempo trabajando en itinerarios de inclusión, y es ahora cuando desde la Administración Central se aborda toda la política social en ámbito inclusivo, cuando yo creo que es fundamental que todos los actores estemos... Perdón, un segundo. Perfecto, continúo. Continúo con lo de la parte de la gobernanza y la importancia que tiene para nosotros, yo creo que para todos los que estamos inmersos en el desarrollo de políticas sociales, es el hecho de acompañar con los itinerarios más eficientes para el perfil de la persona que los solicita. Y entonces aquí tenemos toda una labor de gobernanza por delante, y en la que estamos empezando a trabajar con las distintas administraciones competentes en la materia, como son las comunidades autónomas, como son los ayuntamientos, que trabajan también en los servicios sociales para acompañar a las personas, y como es todo el tercer sector, ¿no? Que para nosotros es tan importante, y sabemos que lleváis mucho tiempo trabajando con distintos colectivos, pero apoyando a las personas en materia inclusiva. Entonces, nosotros ahí tenemos todo un reto. Creo que el reto es del país, pero ahora es cuando tiene que configurarse ese vínculo con la inclusión, y en eso estamos trabajando, ¿no? Para nosotros es fundamental esa cooperación con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, con los agentes sociales y con el tercer sector, para que esto pueda ponerse en marcha de la forma más eficiente posible. Luego, en esta cogobernanza que os comentaba, hay otra parte que se recoge también en la norma y que tiene que ver con el sector privado, que es el sello social, ¿no? El hecho de implicar también a las empresas para que sepan de estos desarrollos y apuesten desde el ejercicio de su trabajo, pues, la tarea que ellos hacen habitualmente, que puedan incorporarse al reto de que las personas que están en políticas como el ingreso mínimo vital acaben pasando por estos itinerarios que ellos pueden fomentar desde las empresas también. Hay otro aspecto que creo que es importante, hay varios aspectos importantes, más allá del diseño de lo que es la prestación y luego la parte de itinerarios, temas que han salido y se han desarrollado en la norma y que creo que tiene interés que los comentemos hoy. Por un lado es el acceso a esta prestación, porque todos conocéis que las prestaciones que están ligadas a garantías de ingresos, que es la última red de protección social, en muchos casos tienen un problema
inicial de no acceso a la prestación muy grande. Cuando nosotros iniciamos el diseño de la medida, sabemos que estos problemas existen. Entonces, todo lo que tiene que ver con el acceso para nosotros es fundamental. Y aquí hemos querido hacer, digamos, 3 entradas inicialmente al sistema. La primera entrada es, digamos, la habitual, que tiene una prestación de estas características, donde la administración responsable de la prestación abre un canal de entrada o varios, como ha sido la Seguridad Social, a través de la página web, donde empiezan a solicitarse el ingreso mínimo vital, ¿no? A través de la página web, a través de contacto telefónico, ahora ya con posibilidad de acceso físico a los CAIS, a los Centros de Atención y de Información de la Seguridad Social. Entonces, digamos que, por un lado, abrimos los canales habituales, es más, se está estudiando y estamos viendo cómo termina de perfilarse esta parte, los convenios, posibles convenios con las administraciones, pues los ayuntamientos, las comunidades autónomas, viendo un poco cuál es el formato de entrada que puede hacerse de cara a la solicitud. Primero la solicitud de la prestación y después la vinculación con estos itinerarios, porque al fin y al cabo son administraciones que han estado muy vinculadas más cercanas, ¿no? a la persona. Aquí tenemos ese mix, creo que es tan interesante, que por un lado esta prestación se paga desde la Seguridad Social, que garantiza, es el principal pilar del estado del bienestar, garantiza lo mismo para todo el territorio, y por otro lado hemos querido acercar, y en eso estamos, ¿no? La entrada al sistema desde las administraciones y desde los organismos que más cercanos habéis estado siempre de estas personas, ¿no? Esto es, digamos que sería la entrada oficial y lo que viene siendo la entrada al uso en cualquier prestación nueva que desarrolle una organización. Pero una de las cosas que quisimos hacer, y ya que teníamos acceso a tantísima información y en el momento de la pandemia, que esto que os cuento, imaginad que lo estábamos pensando cuando la gente no se podía mover de su casa y sabíamos que mucha gente que no se podía mover de su casa iba a necesitar el ingreso mínimo vital. Hicimos un trabajo de pensar cómo podíamos fusionar información que ya había a disposición de las administraciones y a la que podíamos tener acceso para poder convertir de oficio a un número importante de beneficiarios en los que estuviéramos prácticamente seguros que iban a ser beneficiarios del ingreso mínimo vital. Y ese ejercicio lo hicimos, y lo conocéis porque está en una de las disposiciones transitorias y ya ha habido publicidad al respecto, comunicación, que es la conversión de determinados colectivos de la prestación familiar con menores a cargo. Hicimos un análisis muy profundo de fusión de información con datos del Instituto Nacional de Estadística y datos de Hacienda, donde queríamos ver quiénes de los que hoy eran beneficiarios de la prestación familiar cumplían también los requisitos para ser beneficiarios del ingreso mínimo vital. Y ese trabajo se hizo y permitió que el día 26 de junio se pagara a más de 74.000 familias el ingreso mínimo vital, ¿no? Yo creo que esa parte ha sido uno de esos empujones iniciales que hemos conseguido añadir a la entrada tradicional, digamos. Después hemos habilitado también otros mecanismos que podéis ver en el Real Decreto Ley, que es la posibilidad de que las comunidades autónomas nos pasen información de sus beneficiarios de rentas mínimas para que nosotros identifiquemos a aquellos que sí que cumplen las características del ingreso mínimo vital. Es decir, antes de salir ya sabíamos que queríamos intentar cubrir en la medida de lo posible la entrada de aquellos hogares que ya supiéramos que podían recibir este ingreso mínimo vital. Entonces, un poco por tener lo que es la foto completa de las entradas, tenemos la entrada, digamos, al uso de lo que es una solicitud habitual. Ya tenemos más de medio millón de solicitudes. Lo que ocurre es que luego hay muchas solicitudes que, me refiero, que quedan en nada porque, bueno, podéis imaginar que al principio, hasta que se llega a ver realmente todas las características de la documentación que se presenta y demás, bueno, pues hay algunas que se descartan lógicamente rápidamente desde el principio, ¿no? Entonces, esa parte para nosotros es fundamental y si ya cuando hacíamos el diseño sabíamos que era uno de los problemas principales, nosotros mismos ahora estamos con un control importante de cómo se están produciendo esas entradas en el sistema, ¿no?
Otro de los aspectos que yo creo que está muy ligado con este tema de cómo entran los beneficiarios y ahora qué viene después con las comunidades autónomas, de hecho Anso lo comentaba en los retos, ¿no? Es qué van a hacer las comunidades autónomas. Bueno, primero ahora tenemos otro reto con ellas, que es una comunicación fluida de lo que son los beneficiarios del ingreso mínimo vital, comunicación hacia ellas para que ellas puedan ajustar los pagos de las prestaciones que pagan desde sus territorios. Porque el ingreso mínimo vital es una prestación base sobre la que se apoyan el resto de prestaciones de las comunidades autónomas. Con lo cual, al ser una prestación base, pero que entra después de las que ya existen, lo que hacemos es que cuando nosotros tenemos en cuenta las rentas de los hogares a los que vamos a beneficiar con el ingreso mínimo vital, no miramos si están percibiendo prestaciones de las comunidades autónomas, porque tenemos que ser nosotros los primeros en rellenar esa cuantía, digamos, ¿no? Pero que nosotros no miremos esas prestaciones no significa que no existan, y como existen y las comunidades autónomas tienen que ajustarse, nosotros tenemos un protocolo establecido de comunicación con las comunidades autónomas para trasladarles esta información y que ellas puedan de la manera más rápida posible ajustarse, ¿no? O sea, van a ser unos meses un poco hasta que esto esté en marcha, serán unos meses complicados, ¿no? Para la adaptación de ambas medidas. También es algo que yo creo que las comunidades autónomas conocen porque ellas saben desde el año 89 que se desarrolló la primera, la RGI vasca. Todas han pasado por situaciones complejas en la puesta en marcha de prestaciones de estas características, entre otras cosas porque todas conocen la problemática de qué significa pedir requisitos a participantes, que son requisitos muy variados, porque se les está pidiendo muchos requisitos que en muchos casos la propia administración que concede la prestación no puede acceder fácilmente a ellos, ¿no? Entonces, son prestaciones laboriosas. Es verdad que vamos mejorando porque la comunicación, digamos, en términos de datos entre administraciones cada vez es mejor, pero son prestaciones complejas, ¿no? Esto en cuanto a la gestión. Y luego, también ligando un poco con lo que decía Ancha al principio, está el tema de qué van a hacer las comunidades autónomas con, digamos, con el dinero que ellas van a liberar por el hecho de que lo que ahora pagaban en sus rentas mínimas va a pagarlo el ingreso mínimo vital. Bueno, aquí, lógicamente, son competencia de las comunidades autónomas. Ellas verán cómo reajustan esa financiación. Pero yo creo que aquí es importante varias cosas. Primero, si concebimos la política social en conjunto de todas las administraciones, es una ocasión buena para que, al margen de lo que podamos estudiar desde la Administración Central de mejoras en el ingreso mínimo vital, la comunidad autónoma pueda cubrir determinados colectivos o mejorar determinados colectivos que no lo hacen en el ingreso mínimo vital, aunque nosotros lo hemos intentado tener en cuenta desde el principio y lo tendremos ahora de cara a lo que es el proyecto de ley, ¿no? Pero ahí ellas tienen ocasión de mejorar a determinados colectivos, ¿no? Y por otra parte, aunque lógicamente cada una de ellas es competente en decidir cómo va a invertir esa financiación, nosotros tenemos, la Secretaría General el Ministerio tiene una parte muy clara de objetivos, ¿no? Y esta parte clara de objetivos lo que pretende es identificar a dónde queremos llegar en los objetivos de inclusión. Y en ese a dónde queremos llegar, que los objetivos sí es competencia que los establezcamos nosotros, después hay muchas líneas también por parte de las comunidades autónomas que tienen que apostar para la consecución de esos objetivos inclusivos. Y ahí vamos a tener que trabajar con las comunidades autónomas para ver cómo están trabajando ellas, cómo apuestan a través de sus medidas, tanto económicas como, digamos, de itinerarios de inclusión, cómo lo están haciendo para la consecución de esos objetivos. Es decir, que por supuesto, cada uno en el ámbito de sus competencias, pero nosotros no nos desentendemos de eso. Lo único que nosotros nos centraremos en el marco de las competencias que tenemos atribuidas desde la Administración Central, ¿no? En materia de inclusión. Luego quería comentaros también otro aspecto que se habla de manera reiterada, que es la posible desincentivación a la economía formal, ¿no? Y aquí tenemos también varios aspectos recogidos en la norma. Bueno, primero, la propia medida económica ya cuenta con lo que va a ser un incentivo al empleo, aunque esté en desarrollo en este momento, pero
ya desde el propio diseño de la prestación económica ya vamos a plantear un incentivo al empleo. Vamos a apostar por los itinerarios de inclusión. Pero además, pensemos que las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital van a tener que hacer la declaración de la renta, tanto el titular como los beneficiarios, aunque la cuota que tengan que pagar sea cero, pero digamos que ya es una buena manera de que formen parte de ese sistema, porque también vamos a tener más información de ellas y para el diseño de posibles políticas con las características del ingreso mínimo vital, tener acceso a la información es muchísimo más eficaz, ¿no? Vamos a desarrollar también, se desarrolla ya en la norma, la figura del cooperador necesario, puesto que para que una persona, digamos, esté trabajando en B, pues hay dos que lo saben, el que trabaja y el que lo ha contratado, ¿no? Entonces, para incorporar también en esta sensación de fraude a las dos partes, que no sea solamente el trabajador, sino también el que ha contratado, ¿no? Y las sanciones se compartirán, de hecho, o sea, la tendrán ambos en ese caso. Más aspectos que quería comentaros es el tema de la información, aunque bueno, directamente ya lo he ido comentando al presentar las características de la medida, y es que la importancia que la información ha tenido y va a tener a lo largo de todo el diseño inicial y la ejecución y el seguimiento de la política. Para poder hacer el diseño de esta medida hemos accedido a la información de todos los hogares de España y a sus características de renta y de patrimonio. Yo creo que eso es importantísimo y yo creo que es la primera vez que se hace un diseño de una política pública tan evaluada ex ante, ¿no? Todo el tema de la información vamos a querer que esté presente para lo que ha sido el diseño, para lo que vamos a hacer del seguimiento. Y no solamente para nosotros, sino que vamos a querer que nos evalúen desde fuera también. Ya se recoge en la norma una evaluación anual externa por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, pero también queremos abrir los datos a lo que es el colectivo académico para que se pueda hacer evaluación de determinados aspectos del ingreso mínimo vital que haga que sea mejorable, ¿no? en el sentido que sea. Y ahora que estamos con pues que hay un proyecto de ley, va a haber enmiendas y demás, pues muchas de estas valoraciones se van a hacer pudiendo acceder a datos, otras no, por supuesto, ¿no? También en la norma se recoge la tarjeta social digital, que es un instrumento que ya existía de otra forma, pero era la tarjeta social universal, pero lo que queremos es que, por un lado, esta tarjeta, no tanto tarjeta física, sino lo que es el concepto de centralizar información y poder compartirla con las distintas administraciones, ellas hacia nosotros y nosotros hacia ellas, pero después también que podamos acabar articulando este intercambio de información de tal manera que un usuario, quien sea, no una persona que sea beneficiaria del ingreso mínimo vital, sino que acabemos todos pudiendo tener esa tarjeta digital donde, sin estigmatizar a nadie, se puedan consultar determinados datos sobre las prestaciones que se reciben o incluso el pago de impuestos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por cerrar un poco, ¿no? Porque creo que os he comentado en general las características principales, un poco dónde estamos ahora mismo, ¿no? Y sabiendo un poco que ahora es la preparación de esas enmiendas para el proyecto de ley y toda la tramitación que viene a partir de ahora, pues yo creo que si pues queréis... Sí, Milagros, te lo agradecemos que nos hayas realizado esta exposición tan exhaustiva. Y son muchas las preguntas que se acumulan en el chat. Muchas de ellas es cierto que las has ido también respondiendo a lo largo de tu intervención, pero sí que, a pesar de que estamos un poquito pasados de tiempo, sí que me gustaría que los compañeros del área de desarrollo educativo, que te pudiera realizar un par de preguntitas que nos han lanzado las personas que están conectadas a través del chat. Y sí que te pediría, como expusimos al principio, porque hay muchas preguntas que, a pesar de que algunas ya han sido respondidas, como no las vamos a hacer todas, que sí poder pasártelas y que nos pudieras dar una respuesta para poder después colgar en nuestra página web, ¿vale? Pues Juan, si le lanzas un par de preguntitas y ahí puede concretar la respuesta para dar paso después a la siguiente ponente.
Perfecto. Pues bueno, una de las preguntas que suele ser más recurrente es No la... se oye, perdón, no oigo. A ver. Espera. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Vale. Que una de las preguntas recurrentes que suele hacerse es la compatibilidad, porque ha habido de oficio personas que han pasado de la prestación por hijo a cargo al ingreso mínimo vital. Es decir, cuando no se cumplen los requisitos para el ingreso mínimo vital, ¿desaparece la prestación por hijo a cargo? ¿Se mantiene? Esa sería una primera pregunta. Sí, pues de la prestación familiar, que con hijos menores, que aproximadamente los datos de 2019 eran unas 600.000 familias, más o menos, se plantearon en torno a 100.000 que se convirtieran. ¿Esto por qué es? Porque los análisis que hay detrás estadísticos nos llevan a estar seguros de esas 100.000, un poquito menos, se ha quedado un poquito menos, ¿no? ¿Significa eso que el resto no tiene derecho al ingreso mínimo vital? No. Significa que con los datos que nosotros teníamos en nuestros análisis no está claro y falta información. Y entonces esas personas tendrán que probar a solicitarlo desde fuera. Ese es el motivo por el que no ha sido una conversión en bloque a todos los que eran beneficiarios, ¿no? Eso sí, los que, es más, en la disposición transitoria aparece, aquellos que hemos detectado que claramente van a ser beneficiarios del ingreso mínimo vital y hay una conversión de la prestación familiar al ingreso mínimo vital, pueden volverse a la prestación familiar si al hacer la comprobación a final de año así lo prefirieran, ¿no? Porque les compensa económicamente. Son los únicos que pueden volver. Aquellos a los que hemos convertido tenemos que darle la opción de volver, lógicamente. Aquellos que no hemos convertido pueden solicitarlo y ver si les compensa. Lo que no se puede es solicitar la prestación familiar para menores a partir de ahora. Sí podrán volver a ella los que han sido convertidos de oficio, pero no aquellos, digamos, que entran de nuevas. ¿Vale? Es así. No sé si respondo. Sí, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Otra también es, a la hora de determinar los ingresos computables, una de las causalidades que suceden en las personas con discapacidad es que las familias tienen sobrecostes muy importantes añadidos a la discapacidad. Pues algunos estudios, por ejemplo, uno de la Universidad de Salamanca, habla del 40% en el caso de la discapacidad moderada y hasta el 70% en la discapacidad severa. Es decir, se contempla que se puedan hacer excepcionalidades en la parte de ingresos para personas con discapacidad relacionados con estos sobrecostes. Estamos, esa parte que además la hemos ido trabajando y comentando con el sector antes de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. Vamos a seguir trabajando en ella ahora. Somos conscientes de ese sobrecoste, entonces, un poco de manera general, lo que nosotros estamos valorando es dónde tenemos que hacer el análisis y en tener en cuenta ese sobrecoste, mejorar la prestación. Es decir, nosotros precisamente es un tema prioritario, es lo que os puedo decir. Estamos trabajando esto porque todo lo que es el ámbito de las personas con discapacidad es tema prioritario para el Ministerio y somos conscientes de estos problemas y vamos a ver cómo articularlo. La otra pregunta, aunque ya la hacía Anso en su introducción, que también suele preocupar mucho al sector, es el que no puedan acceder las personas que viven en residencias financiadas financiadas públicamente, porque esto contradice un poco toda la política de nuestras entidades, que es lograr que, aunque las personas vivan en entornos residenciales, puedan acceder y lograr el máximo de autonomía personal. Entonces, si habrá excepcionalidades también, porque sí que contempla el caso de violencia de género y pone otras excepcionalidades. Esas excepcionalidades, ¿se ha pensado en algún momento que pudiera ir? Sí, estamos valorándolo, por supuesto. Toda la parte que, como bien dices, aparece como, bueno, a desarrollo reglamentario es precisamente porque en el momento de salir teníamos que hacer reflexiones todavía en este sentido. O sea, que estamos trabajando en esto, por supuesto. Pues muchísimas gracias. Estas son las 3 preguntas que nos ha dado tiempo a realizar.
Muchísimas gracias por tu participación, por tu disponibilidad y nada, te invitamos a continuar en la jornada, que ahora vamos a dar paso a una compañera del movimiento asociativo, a Juana María Tubio Ordóñez, que va a hacer una exposición pues, relacionando la experiencia práctica y poniendo sobre la mesa los casos de las personas con discapacidad en el acceso al ingreso mínimo vital. Así que muchas gracias, Milagros, y bienvenida. Gracias a vosotros. Juana, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, felicitar a Milagros por su exposición, que ha sido muy aclaratoria, pero bueno, pues vamos, mi intervención, aunque he estado también leyendo el chat, va un poquito relacionado con lo que es la puesta en práctica ya de todo lo que es el ingreso mínimo vital y que hemos yendo detectando a lo largo pues, de este tiempo. Entonces voy a compartir con vosotros una presentación, ¿vale? En el chat ya se ha ido viendo diferentes pues, necesidades que hemos detectando dentro de lo que es el movimiento asociativo. Entonces, con mi exposición lo que intentamos es exponer cómo podemos ayudar lo que es el movimiento asociativo tan importante en este momento a las personas con discapacidad en todo lo que es la tramitación, todo lo que es la interpretación de la información, que es bastante tediosa. Entonces voy a ir explicando las necesidades de las personas con discapacidad en cuanto al ingreso mínimo vital. Y ahí, bueno, pues tal y como ha expuesto Anxo al principio, todo el tema de información, orientación, asesoramiento, todo el apoyo en la traducción de la normativa, porque es bastante compleja en cuanto a lenguaje muy técnico, muchos tecnicismos. Entonces sí que es necesario poder ofrecer lo que es la información accesible a las personas, bueno, pues que tienen diferentes discapacidades, ¿vale? Nos basamos en toda lo que es la atención integral centrada en la persona con sus características, sus potencialidades. Lo que quiero es ver cómo el movimiento asociativo podemos ayudar a las personas con discapacidad. Entonces, sí que es necesario todo el apoyo para lo que es la interpretación de lo que es la norma, el Real Decreto Ley, que así lo regula lo que es el ingreso mínimo vital, porque las personas sí que necesitan la accesibilidad en cuanto a la información. No solo la accesibilidad a nivel físico, sino también a nivel de entendimiento de lo que es la propia norma, el decreto ley. Es verdad que dentro de lo que es el decreto ley sí que hay un artículo que quería comentar, aprovechando que está compartiendo también Milagros con nosotros esta webinar, es el tema de el artículo 16 del Real Decreto Ley y en otras disposiciones transitorias, donde hace referencia a lo que es a las personas con discapacidad y establece que crea un poco de confusión todo el tema de que pone sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%. Esto sí que nos está en la puesta en práctica de lo que es toda la prestación, sí que nos está generando en el movimiento asociativo, en el día a día, sí que nos está generando cierta dificultad y aparece en el Real Decreto Ley en diferentes artículos de la norma. Es decir, en el artículo 16, en la disposición transitoria primera, también hace referencia a lo que es con discapacidad inferior al 33%, en la disposición transitoria séptima. Todo esto choca un poquito con el Real Decreto Legislativo 1/2013 del 22 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad,
que en el artículo 14 hace referencia a que todos los efectos tendrán consideración de personas con discapacidad a quienes se le haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Entonces, estos artículos que acabo de mencionar sí que también requerirían de una aclaración por parte pues del Ministerio. En cuanto a cómo podemos ayudar nosotros como movimiento asociativo, también en referencia a lo que es a la información de todo el procedimiento de la solicitud y la documentación a aportar. Un ejemplo es las personas, tal y como ha explicado Milagros, el acceso, la puerta de entrada es a través de lo que es la página web. Ahí, tal y como también ha comentado Anxo, el tema de la brecha digital se ha puesto más aún de manifiesto que existía antes de la pandemia, pero en este momento pues es más acuciante porque todos los procedimientos a nivel de la administración sí que necesitan del acceso a través de lo que son los medios digitales y bueno, pues es un reto que hay que tratar de solucionar. La casuística que nosotros tenemos en cuanto a presentar la documentación y las solicitudes, aunque a partir de julio sí que se ha dado cabida a poder solicitar lo que son citas presenciales o a través del teléfono, pero a través del teléfono sí que hay esperas de tiempo prolongado y por lo menos de los casos que nosotros conocemos a través de lo que es las citas presenciales, o las dilatan mucho en el tiempo o están derivando a aquellas oficinas de la Seguridad Social que no tienen mucha sobrecarga. Eso conlleva que obligan a las personas con discapacidad a que si quieren tramitarla presencialmente necesitan desplazarse a otra localidad. Otra de las necesidades que en cuanto a información, asesoramiento y orientación es en cuanto a los organismos de referencia. Lo que son los servicios de la Seguridad Social, las oficinas de la Seguridad Social están colapsadas. Una vez que se logra con muchísimo trabajo que tengan una cita presencial, una de las cuestiones que se encuentran las personas con discapacidad es que el personal que está atendiendo allí son meros tramitadores. Entonces necesitan también que se les informe, oriente, asesore, que se le acompañe, es decir, que falta esa información y esa traducción de esa documentación. Lo que es la orientación, el apoyo, acompañamiento en la tramitación es muy necesario, es lo que estamos constatando en el día a día. Y después todo el apoyo para el cumplimiento de todo el formulario de solicitud y entrega de la documentación en las oficinas de atención presencial. Hay veces que dentro de lo que son las oficinas de la Seguridad Social, las personas como puerta de entrada de las personas con discapacidad son los servicios sociales de los ayuntamientos, pero nos volvemos a encontrar con que las listas de espera para poder ser atendidos presencialmente están siendo muy a largo plazo. Ahí, bueno, pues en consonancia con lo que son las necesidades de la persona con discapacidad está el problema de la brecha digital, el procedimiento de solicitud que va a través de sede electrónica como vía de solicitud prioritaria y todo el tema de las citas presenciales que acabo de comentar. La Seguridad Social en este momento está colapsada, hay necesidades de refuerzo de personal para la atención presencial a través de la cita previa y lo que son las derivaciones a otras oficinas que acabo de comentar que obligan a las personas con discapacidad a tener que desplazarse. Como bien comentaba, el teléfono que está habilitado de información
tiene tiempos de espera muy largos y aparte pues tiene un funcionamiento tipo centralita. Y sí que se requiere, al principio, por lo menos aquí en las zonas rurales, sí que estaban poniendo lo que eran como pequeños equipos que estaban informando a las personas con discapacidad, orientándolas, ayudándolas a cubrir lo que son las solicitudes, pero solo han durado pues 15 días y volvemos a estar pues con el problema de que las personas no entienden si tienen derecho, cómo cubrir la documentación. A modo de ejemplo, habían conseguido lo que es la cita para presentar la documentación, pero no les había servido, por ejemplo, lo que era el certificado de empadronamiento. En la solicitud habla de que tiene que ser un certificado de empadronamiento histórico colectivo cuando viven con otras personas, o a nivel individual, pues que tiene que constar esos 3 años en el certificado de empadronamiento. Dentro de lo que es las buenas prácticas, dentro de lo que es el movimiento asociativo, que ahora no aquí, dentro de lo que serían las buenas prácticas dentro del movimiento asociativo, sí que podemos ayudar a lo que es la resolución y notificación de las con respecto a las personas beneficiarias de la prestación por hijo a cargo, perdón que me estoy liando aquí, dentro de lo que ya comentaban con anterioridad, sí que en el Real Decreto hace referencia a casos en los que el hijo a cargo tiene una discapacidad comprendida entre el 33 y el 64%, pero no hace ninguna referencia a aquellos casos de hijo a cargo, pues en los supuestos de que tenga la discapacidad superior al 65% o superior al 75%. Sí que necesitamos también ahí pues aclaración. Establecimiento de criterios específicos de acuerdo a la valoración del patrimonio, y esto se refiere más que nada a que no es lo mismo tener una finca, por ejemplo, pues en el centro de Valencia, que por ejemplo una finca pues en un monte del rural, pues en Lugo. Entonces, lo que comprueban es que tiene una finca, pero sí que hay que tener en cuenta lo que es el valor catastral de esa finca, porque a lo mejor el valor no es el que corresponde. En el tercer sector, pues como herramienta fundamental en el proceso de solicitud del ingreso mínimo vital, todo el tema de acompañamiento, de información, asesoramiento, orientación y apoyo en todo lo que es la asistencia a las oficinas presenciales de la Seguridad Social, que en este momento pues están colapsados y se le está prestando lo que es ayuda a través de la sede electrónica, tratando de salvaguardar lo que es la brecha digital. Como decía al principio, es necesario todo lo que es la atención integral centrada en la persona, una atención individualizada según las características y dificultades de la persona. Hacía mención Milagros a todo lo que son los procesos de inserción social, teniendo en cuenta a la propia persona, en todo que haga más fácil este procedimiento. Y teniendo en cuenta lo que es la brecha digital, y que el tercer sector de la discapacidad estamos actuando como canal facilitador en todo este proceso de solicitud. Y también nos encontramos que están derivando a las personas con discapacidad a los servicios sociales y en este momento, debido también a la situación de la COVID-19, también en este momento sí que están colapsados con personal de vacaciones que no se sustituye, se están dilatando en el tiempo lo que es las atenciones presenciales, entonces hay cierta reticencia a realizar lo que es el apoyo, pues que no sean organismos de referencia, teniendo en cuenta pues la crisis social provocada, como bien decía, por el COVID-19, y esta situación pues está viendo acentuada. Es decir, las personas acuden a servicios sociales,
pero ellos dicen que tiene que ser tramitada a través de la Seguridad Social. Entonces, esto es un poquito, bueno, pues las necesidades que estamos encontrando dentro de lo que es el tercer sector y cómo nosotros podemos ayudar a todas las personas con discapacidad desde lo que es el movimiento asociativo que formamos parte de COCENFE. Y nada más, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta o cualquier duda, pues la aclaramos. Pues Juana, muchísimas gracias por tu intervención. Han sido muchos los ejemplos que has puesto sobre la mesa en relación a las dificultades que nos estamos encontrando desde el movimiento asociativo. Y sí que es muy interesante en otras jornadas en las que hemos participado en relación al ingreso mínimo vital y que hemos tenido la oportunidad también de hablar con representantes del Ministerio, se ha puesto sobre la mesa muchas veces el necesario, también lo comentaba Milagros ahora, ¿no? El necesario papel de las organizaciones del tercer sector y en este caso del tercer sector de la discapacidad en la implicación de la gestión del ingreso mínimo vital. Y yo creo que en esta jornada y a través de tu exposición y de las numerosísimas preguntas que están saliendo en el chat, esto se ha puesto en evidencia. Es una clara necesidad de que es importante que se tengan en cuenta las organizaciones de la discapacidad para poder informar, acompañar y formar a las personas en este proceso de solicitud, porque son muchísimas las dudas, muchísimas las trabas, muchas veces es complicadísimo para los propios técnicos y aquí lo estamos viendo poniendo en evidencia, vuelvo, insisto, por las numerosas preguntas que están saliendo en el chat, que es muy difícil a nivel técnico conocer, dominar y gestionar todo lo que es la tramitación, pues para las familias de nuestro grupo social que no están acostumbradas a este lenguaje administrativo, a esta tramitación tan compleja, pues le está resultando complicadísimo, ¿no? Existen muchísimas incertidumbres, incluso para esas familias que se le ha concedido como de oficio, ¿no? Por así decirlo, el ingreso mínimo vital, que como bien se comentaba, pues tienen muchísimas dudas de si tienen que notificarlo a algún organismo, si no, si van a correr el riesgo de que se le solicite devoluciones de esos importes por cobros indebidos. Bueno, son muchísimas las dudas, las incertidumbres y a pesar de que su aprobación, pues como bien decía también el presidente al principio, es una gran noticia porque es una apuesta por las personas más vulnerables, entendemos que hay que dar un pasito más y hacer accesible a todos los niveles esta prestación, esta ayuda, esta serie de políticas que se quieren poner en marcha para las personas con discapacidad. Insisto, son muchas las ocasiones en las que por parte de representantes del Ministerio han puesto de manifiesto la necesaria interlocución con el tercer sector de la discapacidad y yo creo que ahora más que nunca se hace palpable y creo que deberían de tenernos en cuenta como una parte más del proceso en todo lo que es la información, la tramitación y el apoyo a nuestro colectivo. Y yo creo que ha quedado perfectamente plasmado en la exposición que nos has hecho. Entonces, yo darte las gracias, Juana, daros las gracias a todas las ponentes y le doy paso a mi compañero para que lance alguna pregunta, si es que hay alguna pregunta en el chat dirigida a Juana. No es una pregunta exacta, pero de las reflexiones que ha ido haciendo, puesto que todo está todo muy colapsado y vemos que es muy difícil de acceder, que es un sistema complejo, aprovechando también que está Milagros, yo creo que Juana ha puesto de manifiesto la importancia de la necesidad de formación, de las personas que van a gestionar por parte de la Seguridad Social, por parte de las entidades del tercer sector que nos va a tocar apoyar toda esta gestión. Entonces, la apreciación de
me gustaría que Juana nos comentara cómo ve de relevante esta formación, y luego me gustaría que también Milagros, si pudiera, nos contestara si tienen previsto un plan de formación para los funcionarios que tienen que gestionar esta prestación. Yo creo que sí que es necesaria por toda la casuística que estamos teniendo en el día a día, por el tema de, es decir, no pueden ser lo que es las oficinas de la Seguridad Social que atienden directamente a las personas, decir, somos meras tramitadoras y no vamos a explicar lo que es el contenido de la ley o los requisitos. Yo solo recojo lo que es la documentación y ahí sí que creemos necesario que la formación vaya dirigida a lo que es la atención integral centrada en la persona. Las personas tienen diferentes características, tienen diferentes niveles de comprensión. Hay personas que por tener discapacidad, pero son muy hábiles a la hora de manejar todas las herramientas a nivel digital, pero hay otras personas que sí que es difícil lo que es la accesibilidad a la información, con conceptos de comprensión fácil y que les puedan explicar y que dentro de lo que es la seguridad social no pueden ser meros tramitadores, sino que tienen que realizar ese acompañamiento, ese apoyo, teniendo en cuenta esas necesidades que tienen las personas con discapacidad. Milagros, si podrías decirnos lo del plan, si hay algún plan de formación previsto. Sí, bueno, yo creo que no solamente es el plan de formación, sino un poco lo que comentabais de más allá de saber cuáles son los requisitos y recibir papeles, es ese, digamos, ese trato de cercanía, ¿no?, ante las personas que tienen especiales dificultades en la solicitud. Yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? En cuanto al tema de la formación, hay varios ámbitos también. El que corresponde a la seguridad social, que somos los que directamente estamos gestionando la prestación ahora mismo, al margen de que después, con la firma de convenios, se abra la posibilidad a otras administraciones o establezcamos vínculos con el tercer sector para hacerlo, y a partir de ahí, digamos, en cuanto exista esa formalización, lo suyo es que exista ese plan de formación, ¿no? O sea, ese plan de formación y el conocimiento de la norma tiene que abarcar todas las administraciones que estén ocupándose de la gestión del ingreso mínimo vital, tanto la Seguridad Social a través de las direcciones provinciales como el resto de administraciones en el momento en el que existieran esos convenios. Y después, lo que comentabais, ¿verdad?, de esa cercanía que vaya más allá del trámite, ¿no?, administrativo, pues yo creo que ahí lo que tenemos es todo un reto de acercar la Administración General del Estado a lo que ha sido la administración, digamos, más local y pegada al ciudadano, acostumbrada a trabajar, ¿no?, desde el ámbito casi más de servicios sociales o todo el apoyo que hacéis vosotros desde vuestras plataformas, ¿no? Es el acercamiento a los beneficiarios, no solamente siendo conocedores porque tengáis muy buena formación de la prestación que estáis gestionando, sino también porque sois conscientes de las dificultades especiales que pueda tener determinado colectivo a la hora de solicitarlo. Entonces, vamos, tomamos nota porque creo que las dos cosas son relevantes. La formación, por supuesto, y también saber que el ingreso mínimo vital lo van a recibir colectivos que necesitan en algunos casos especial atención y proximidad y que va más allá de la recepción de papeles uno detrás de otro. También en ese sentido, Juani, para nosotros entendemos, sobre todo también en relación con los entornos rurales, que es muy importante la implicación de las administraciones locales también en la gestión, ¿no? Porque al final son las entidades de cercanía en determinados ámbitos que va a hacer posible que sea cercano, accesible y que se diversifique mucho el espectro de gestionadores y por lo tanto se descolapse, ¿no?, todo el sistema tal y como está ahora. Juani, ¿cómo ves tú lo de la necesidad de que pase también a gestión municipal? Y Milagros, yo creo que también nos puede dar una idea de cómo si se ha implicado la Federación de Municipios, en qué momento está alcanzando a la parte municipal.
Bueno, todo el tema del ingreso mínimo vital es algo nuevo, es decir, esto estábamos esperando por este ingreso mínimo vital desde hace un montón de tiempo, pero sí que es necesario ese acompañamiento, ese apoyo, ese asesoramiento, esa orientación. Es muy necesaria. En este momento sí que se está llevando a cabo desde lo que es el movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sí que echamos en falta ese apoyo por parte de lo que es los servicios sociales y no que sea, es decir, sí que hay ayuntamientos que están prestando ese apoyo y tal, pero son el menor número, es decir, están colapsados por toda la situación de la pandemia, entonces sí que se van de vacaciones, no se cubren las vacaciones, se está dilatando en el tiempo las citas, entonces sí que es necesario, pues por parte de esos servicios de proximidad, que den esa cobertura a esas necesidades que tienen las personas con discapacidad. Milagros. No te oímos. Abre el micrófono, por favor. Sí, sí, es absolutamente fundamental que podamos exigir que esa gestión llegue de manera inmediata y, por supuesto, desde las entidades locales con las que ya estamos hablando, con la FEM también, eso se materialice lo antes posible, ¿no? Yo lo que sí que quiero transmitir, sin que eso sea justificar nada que comparto con vosotros, es el hecho de ver la envergadura de lo que se ha puesto en marcha en tan poco espacio de tiempo. Y quiero decir que la propia seguridad social se ha visto abocada a generar, a gestionar nuevas prestaciones fruto de la pandemia y la situación en la gestión está siendo complicada porque es una administración muy acostumbrada a gestionar prestaciones, pensiones, millones y lo hace en días y ahora mismo la hemos sometido a un estrés de gestión de algo nuevo que se ha diseñado en cuestión de semanas muy potente, ¿no? Si eso le añadimos que necesitamos, digamos, esa capilaridad en un sistema de política social que abarca a administraciones de distinto tipo, entidades locales, comunidades autónomas, cada una con su configuración particular, no es especialmente sencillo, ¿no? Eso quiero decir, esto no quita la autocrítica en ningún caso, es simplemente incorporarlo a la reflexión porque yo creo que es importante. Nosotros intentamos dar toda la celeridad del mundo a poder establecer estos vínculos con las administraciones más próximas, que a su vez también tienen sus propios problemas, porque muchos servicios sociales, igual que os comentaba con la seguridad social, se han visto desbordados en el momento de la pandemia, ¿no? Entonces, por no perder de vista el contexto en el que surge el ingreso mínimo vital, y que también un poco condiciona la puesta en marcha. Yo estoy convencida de que, bueno, primero, además de felicitarnos por el ingreso mínimo, inmediatamente es la autocrítica y decir, bueno, ¿y ahora cómo tenemos que poner esto en marcha de una manera eficaz y llegar a la gente y facilitar la entrada a la gente? O sea, eso somos absolutamente conscientes, en esto estamos trabajando y vamos a trabajar sin dudarlo. Por eso, vuelvo al principio, es tan importante estos foros de debate porque necesitamos conocer de primera mano los problemas que estáis teniendo en el acceso y la verdad es que estamos tomando nota de todo lo que nos decís porque nos parece especialmente relevante y en este marco que estamos ahora diseñando de gobernanza, tener vuestro input, esta información nos es especialmente valioso porque nos puede ayudar a tomar, ir tomando decisiones sabiendo cómo están las cosas en la realidad, los problemas que tiene la gente, que al final esta política se ha diseñado para ellos, ¿no? Elena, no sé si aprovechando que está Milagros y vamos bien de tiempo, había otro par de preguntas que podrían ser relevantes. ¿Las hacemos? No sé si está. Pues si no está Elena, las hago. Sí, sí, Juan, sí, sí, adelante. Vale. Sí, mira, han preguntado también de manera recurrente cuando la jubilación está por debajo del ingreso mínimo vital. Si se puede solicitar, ¿qué relación tiene con las pensiones de jubilación? Con respecto a las pensiones de jubilación, una pensión de jubilación contributiva, la más baja, que yo creo que está en torno a los 10.000 euros anuales, no creo que una persona sola no cumpliría los requisitos porque su renta garantizada
de una persona sola estaría por debajo de los ingresos que ya tiene, con lo cual en ese caso no lo recibiría. ¿Cuándo podría ser perceptora una persona que cobra una pensión, incluso contributiva, aunque fuera la más baja, pero que viva con varias personas en un hogar y esas personas no tienen ingresos? Probablemente, computando los ingresos de todos, sí podría estar por debajo de esa renta garantizada a un hogar que ya es más grande. O sea, yo creo que para pensar cómo funciona el ingreso mínimo y quién tiene derecho a qué, no es tanto la prestación que se cobra de partida, sino cómo se combina esa prestación con otros posibles ingresos que tengan las personas que constituyen la unidad de convivencia. No es tanto que una persona que está cobrando una pensión ya no pueda cobrar el ingreso mínimo vital. Depende de si hay más miembros en la unidad de convivencia. La forma más sencilla de verlo es cuando solo hay una persona. Y cuando solo hay una persona, la renta que hemos garantizado para solo una persona es la misma que estamos garantizando a una PNC, a una pensión no contributiva de jubilación. Vale, perfecto. Y la otra pregunta estaba relacionada con cuando se habla de los titulares de la prestación, se habla de personas con plena capacidad de obrar que lo soliciten y la perciban. En el caso de las personas con discapacidad, pues esta capacidad de obrar puede estar modificada por declaración judicial. Entonces eso entendíamos que era también una excepción que debería ser relevante a la hora de contemplar y también comentaban como pregunta. Por supuesto, ya lo tenemos absolutamente clarísimo, es que eso que se ha de modificar. Ajá. Somos conscientes de ello. Vale. Pues esas eran las preguntas que había. Muy bien. Elena, ¿estás? Pues nada, pues entonces ya, aunque vamos un poco adelantados de tiempo, pasaré a Valentín, que es el secretario de Desarrollo Educativo y Profesional de COCENFE, a clausurar la jornada. Valentín, cuando quieras. Daros las gracias y felicitar tanto a los ponentes como a los participantes. Decía Anso, el éxito de las jornadas con más de 240 inscripciones. Yo creo que eso da idea de lo que interesa este tema. Y bueno, Anso, que ya te veo, felicitar y agradecer a los ponentes, a las dos ponentes, por su exposición. Yo creo que nos ha aclarado muchísimas ideas, tanto a Milagros Paniagua como a Juana. Muchísimas gracias por la exposición. Felicitar y agradecer al equipo técnico, a Juan García Olmo, que es el responsable del área de desarrollo educativo y profesional, que es la persona que ha estado haciendo las preguntas. Y, como no, a nuestro presidente Anso y a la gerente Elena, pues por esta iniciativa y por estas jornadas que son tan interesantes. Yo creo que ha quedado todo muy claro, muy claro. Me dijo Elena que hiciera como un resumen y tal, pero creo que no es necesario. Es verdad que a mí me ha gustado mucho porque han sido unas exposiciones muy, muy aclaratorias y me quedo con algunas de las cuestiones importantes que se han dicho. Nuestro presidente Anso hablaba de la importancia que tiene este recurso pues para las personas con discapacidad y hablaba de casi 2,5 millones de personas con discapacidad en riesgo de exclusión. Estamos hablando de muchísima gente, es decir, una población muy, muy importante y evitar que las personas con discapacidad pues se vean abocadas a la pobreza extrema. También comentaba nuestro presidente, bueno, pues que todavía hay cuestiones que tenemos que ver cuál va a ser el comportamiento en el caso de las comunidades autónomas, cómo van a responder al reto de implantar en las comunidades autónomas el ingreso mínimo vital. Si de alguna manera esto puede hacer que, eso es el miedo que nos da a las organizaciones, que
sirva como excusa para que se toquen los presupuestos y se queden otras cuestiones también importantes sin atender. Y luego comentaba y hacía la pregunta a la representante del Ministerio sobre el tema de qué va a pasar con las personas con discapacidad que viven tuteladas o que viven en régimen de tutela o en residencia. Y también había una cuestión aquí que era el tema de las compatibilidades con otras prestaciones, ¿no? Que era un poco lo que se ponía encima de la mesa. También se ha hablado de la brecha digital de las personas con discapacidad, sobre todo teniendo en cuenta las personas que viven en los medios rurales y la importancia de adquirir unos conocimientos que sean útiles acerca del ingreso mínimo vital, que para eso se hacían también estas jornadas. Yo de Milagros me he quedado con algunas cuestiones que he apuntado. A mí me ha parecido muy interesante que comenzara diciendo Milagros que el COVID nos ha hecho ver también la necesidad del ingreso mínimo vital para erradicar la pobreza extrema, y a su vez también me ha llamado la atención el que destaque que no es un fin en sí mismo, sino es un medio para la inclusión, lo que pretende el ingreso mínimo vital. Y luego, como detalles que cuando hablaba de los 14 tipos de hogares, me ha parecido súper interesante, ¿no? De cómo ha ido desgranando los tipos de hogares para que podamos entender al final cómo se va a utilizar el ingreso mínimo vital y cómo a quienes van dirigidos, ¿no? Cuáles son las potenciales personas que van a poder optar ese ingreso mínimo vital. Y bueno, de la exposición de Juana, que es la parte práctica también, me han llamado la atención muchas otras cuestiones que tienen que ver más con el procedimiento, digo en cuanto a Milagros, pero de Juana me ha llamado la atención pues el poner en valor la importancia del sector de nuestro sector, de la ONG, que juegan un papel importantísimo, siempre lo han jugado, ¿no? En ese papel de orientación, de acompañamiento y de apoyo en esa tramitación, la tramitación para solicitar la ingreso mínimo vital, que es algo que venimos realizando desde siempre, que es una labor que ya venimos realizando. Me parece muy interesante que se ponga en valor esa labor de las asociaciones, y también el tema de hablar de la formación para los funcionarios. Milagro ha comentado que sí que es verdad, o ha reconocido la importancia de esa formación para los funcionarios, sobre todo teniendo en cuenta que van a atender muchas veces a un colectivo especial, que necesita una especial atención, como son las personas con discapacidad. Y bueno, también me ha quedado ahí me ha quedado también claro de que hay cuestiones que todavía se tienen que resolver, sobre todo con el tema de las compatibilidades. Una de las preguntas que lanzaba Juan y que han hecho los participantes era acerca de que las personas con discapacidad tienen muchísimos más gastos, ¿no? Tienen un sobrecoste por cuestiones añadidas a su propia discapacidad, y que eso es una cuestión a valorar a la hora de dar esa prestación. Y parece que eso es un tema en el que se está trabajando para concretarlo mucho más. Y poco más, felicitaros, daros las gracias, y para mí ha sido muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Deciros que se han quedado algunas otras preguntas en el chat que hemos recogido y que trasladaremos también al Ministerio como inquietudes de nuestro grupo social. Muchas gracias a todos por la participación y damos por concluidas las jornadas.